Coronavirus en el Perú. Y ahora estamos con la tercera ola que ayer pues ya se oficializó y es un tema sumamente importante porque la salud mental es más que importante para toda la comunidad, para todas las personas. Definitivamente estamos afrontando esta tercera ola de contagios por justamente la COVID-19. Y es importante comenzar a darnos cuenta sobre qué errores hemos cometido a nivel de organización, a nivel estatal, pero también como ciudadanos, como ciudadanas, en la primera ola, en la segunda ola, para que ahora, en la tercera ola, no se cometan los mismos errores, ¿no? Algo que me enseñaron desde pequeño en la escuela era error ignorado, error repetido, y creo que es momento de reflexionar sobre todos los errores que hemos cometido para que no se repitan. Y uno de ellos es cómo cuidar nuestra salud mental, cómo prevenir aquellas situaciones que hemos identificado el 2020, el 2021, que nos han generado de repente malestar a nivel de ansiedad, de situaciones depresivas, de sensaciones de soledad, de angustia. Por eso, el día de hoy, el primer tema que vamos a abordar es que justamente afrontando la tercera ola de contagios por la COVID, ¿cómo estamos enfrentando psicológicamente este inicio de año? ¿Qué debemos hacer para evitar la carga emocional que se nos viene? Haciendo una memoria, hace un año, a inicios del 2021, a finales del 2020, mucha gente imaginaba, tenía la fantasía, la idea, ya con el 2021 se acaba la pandemia, ya todo va a ser distinto, viene el verano, nos vamos a relajar un poco más, ¿no? Los deseos de Año Nuevo eran quizás que la pandemia ya se acabe, volver al colegio, volver a las oficinas, a la presencialidad, etcétera, pero nos dimos cuenta que no era así, ¿no? Entonces, justamente, ha pasado un año y prácticamente es lo mismo. En enero del año pasado, el entonces presidente Martín Vizcarra dijo que venía una segunda ola, había que hacer unos cambios. Ahora está el tema con la tercera ola y vamos a hablar de este tema sumamente importante de cómo nos estamos preparando psicológicamente, cómo nos vamos a enfrentar psicológicamente este inicio de año por la tercera ola que ya está acá, que ya está con nosotras, con nosotros, y para ello estamos en contacto con el doctor Alfredo Olivares. Alfredo Olivares es médico psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitaria La Victoria del MINSA, del Ministerio de Salud. ¿Está conectado el doctor Olivares? Doctor, ¿me escucha? Aló, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Sí, aquí estamos presentes. Un gusto. Mucho gusto. Ya lo puedo ver, está con todos los medios de protección, está muy bien. Doctor, ¿cómo estamos viviendo la salud mental en el Perú? Yo le puedo hablar mi experiencia como psicólogo clínico, usted como psiquiatra que está mucho más metido a nivel comunitario, ¿no? ¿Cómo hemos visto esta problemática? ¿Cómo se ve ahora? Porque, ojo, es distinto ver el problema de la salud mental, digamos, a mitad de año, a final de año, pero ahora, a inicio de año, siempre nos agarra inicio de año, pues, con el verano, con la idea de que ya todo es más relajo, de repente estamos de vacaciones, la gran mayoría de personas en institutos, universidades, escuelas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo está viendo usted desde la salud mental? Desde la psiquiatría, ¿siente que ha aumentado las consultas, los casos, algún tipo de diagnóstico que se viene repitiendo constantemente quizás? Sí, Cristian, es terrible lo que está pasando ahorita a nivel de la atención y salud mental, porque partamos pues si vemos de una manera general lo que está pasando actualmente en la humanidad, que está viviendo pues uno de los desastres más críticos de la historia de la humanidad. Estamos tratando de superarla y no hemos logrado superar ni salir, como tú dices, ¿no? Pasamos la segunda ola, pensábamos que ya estaba todo consumido y sin embargo pues ahora nos viene la tercera ola. Es impresionante pues ver la cantidad de muertes que esto representa.
Entonces hay dos elementos muy importantes ahí, ¿no? El primer elemento es el sentirnos amenazados. Vivimos bajo una constante preocupación por la amenaza en la cual se pone en juego nuestra vida, de nuestra familia y nuestros amigos, ¿no? Y vemos pues como poco a poco se han muerto bastantes, han muerto 5 millones de personas, ¿no? Entonces no estamos frente pues a un problema leve, ¿no? Es un grave problema, lo que ha despertado pues que muchas emociones se desencadenen y corran pues como caballo desbocado, ¿no? Entre estas emociones pues tenemos la angustia, ¿no? La angustia que digamos la consecuencia de un pensamiento, de una interpretación de amenaza, porque nos sentimos amenazados. Entonces nos genera esta angustia. Ahora, ¿cómo influye esta angustia en nuestra salud? Bueno, si recordamos un poquito, vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Nosotros tenemos dentro del cerebro un sistema que se llama el sistema límbico, es el sistema de las emociones. Cuando ingresa un pensamiento negativo, en este caso una amenaza, el sistema límbico inmediatamente lo convierte en una emoción, en este caso angustia. Esa angustia pues recorre hipotálamo y otras estructuras más, pero al final pues llegan a las glándulas suprarrenales, donde son pues estimuladas por la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropa, que estimula pues la producción de esteroides, adrenalina, ¿no? Y a la vez va a actuar pues sobre nuestros vasos sanguíneos y sobre nuestra coagulación, que puede producir pues incluso en caso de infartos cardíacos, cuadros de ACV, o sea, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y ahí una consulta, una pregunta que muchas personas dicen, ya entendemos o vamos tratando de entender todo esto lo que pasa en el cerebro, y esto nos genera también, es producto de la angustia. La angustia, esa sensación de que algo me va a pasar, ¿no? De que algo puede generar a nivel emocional, psicológico. ¿Se puede prevenir? ¿No se puede prevenir? Muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo hago para no estar angustiado o angustiada? Dame la fórmula, dame el tip. ¿Es algo que podemos manejarlo o no? Claro, acuérdate que la angustia es una emoción normal del organismo, ¿no? Así es. Nosotros frente a un evento estresante que nos puede causar angustia, entonces nuestra reacción, porque la angustia no necesariamente es patológica. Muchas veces la angustia es más bien protectora, porque nos permite, por ejemplo, protegernos, cuidarnos, ¿no? Así es. Entonces, el problema es que cuando esta angustia es tan excesiva, pues va a interferir. Es donde tenemos que actuar y conocer, pues, algunos elementos de ayuda, como tú dices, ¿no? Y justamente Entonces, de esos elementos de ayuda, doctor Olivares, me va a conversar o nos va a contar tras la pausa que vamos a hacer en este momento. Hacemos una pausa y retornamos con este tema súper importante sobre cómo estamos enfrentando psicológicamente este inicio de año. Una pausa en Espacio Vital y retornamos. 5 de la tarde desde este lunes, obviamente con información científica, veraz, basados en estudios, en evidencias, que día a día nos ayuda a informarnos y a despejar dudas, aclarar mitos y creencias también. En eso consiste la ciencia que tanto nos encanta, tanto al doctor Olivares como a mí. Bueno, hablamos con el doctor Olivares, que es psiquiatra del Centro de Salud Mental Comunitaria, La Victoria del MINSA, sobre cómo estamos enfrentando psicológicamente este inicio de año en el contexto de la tercera ola que ya está ahora, ¿no? Y acá tengo un dato importantísimo que me han hecho llegar, que durante el 2021 el MINSA es el Ministerio de Salud, atendió más de 100.000 llamadas en la línea 113 para ver temas de salud mental. Más de 100.000 llamadas donde constantemente personas están acudiendo a algo. Entonces, al respecto, le pregunto al doctor Alfredo Olivares, ¿cómo podemos prevenir nuestra salud mental en el día a día? En dos momentos quiero ubicarlo, ¿no? En el día a día, digamos, uno, en el día a día laboral,
y en el día a día familiar. Porque convivir con la familia 2 años, prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para muchas personas que, digamos, tienen la suerte de tener un trabajo remoto, digo la suerte porque obviamente es distinto a tener que buscar el día a día en el trabajo, no es fácil. Y ahí hay conflictos. ¿Cómo prevenir desde ese lado la salud mental? ¿No? Con la pareja, ¿no? Quizás también, y en el trabajo, también en el centro laboral, cómo prevenir, cómo cuidar nuestra Claro. salud mental. ¿Qué nos podría Ajá. orientar al respecto? Ok, bueno, es muy importante lo que tú dices, ¿no? Porque gran parte de lo que estamos pasando ahorita se debe pues a ese miedo, ¿no? A ese miedo que nos puede, así como ese miedo nos genera una ansiedad que puede ser protectora, pero también nos puede generar otro tipo de enfermedades que hemos visto comúnmente cómo se han incrementado, ¿no? Por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, los trastornos de adaptación, los trastornos depresivos graves, los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Estamos viendo pues que todo esto se ha incrementado por esa angustia. Es importante dos cosas. Primeramente la información y la protección, ¿no? La información pues llega en estos momentos, nos llega por medio de información. Algunos que son serios pues nos pueden más bien ayudar y contribuyen pues a la sana interpretación de lo que está ocurriendo pues en el mundo y sobre todo en nuestro país, ¿no? Pero hay otro medio de información pues que lo que hacen es simplemente diseminar exageraciones que contribuyen pues al incrementar esa angustia de la cual hemos hablado, ¿no? Por lo tanto, pues, a incrementar también pues los estrés postraumáticos, ¿no? Entonces, Ahora, ¿cómo hacerlo? cuando Bueno, hablamos del estrés postraumático, el nombre nos dice después de un trauma. ¿Qué podemos entender para la gente de repente que no está vinculada a la salud mental, a la psicología, a la psiquiatría? ¿Qué entendemos como trauma, postraumático? ok, fíjate, hay muchos casos, te voy a mencionar uno. Tenía una paciente, por ejemplo, ¿no? Que le dio COVID, estuvo en unidad de cuidados intensivos en un hospital, ella y su esposo. Entonces, pero no tenía comunicación. Luego estaba en el hospital, pero ninguno tenía comunicación con otro. Cuando llegó un momento, ella recuerda que en una noche, pues, alguien fue y vio, pues, una figura, pues, completamente diabólica, ¿no? Una figura diabólica que le quedó grabado eso en la mente, la figura diabólica que vio en ese momento, ¿no? Posiblemente la señora en ese momento sería un delirio que tuvo, ¿no? Porque acuérdate que el COVID llega también a comprometer el estado mental, produciendo estados confusionales, ¿no? Y al día siguiente, pues el esposo se muere, ¿no? Pero ella no se enteró en ese momento que el esposo se había muerto. Entonces, todo esto que ella padeció, ¿no? Le originó dentro de la unidad de cuidados intensivos, pues le originó una gran angustia que tuvieron que sedarla, ¿no? Después en la señora pues quedó marcada prácticamente ese trauma pues de haber vivido la figura diabólica, la manera como quisieron controlarla, porque pues ese delirio la llevó a un estado de agitación y le causó pues un trauma que la llevó después a la consulta, ¿no? Este, por ejemplo, es un trauma que los traumas en este caso son experiencias que producen un estrés grave, ¿no? La persona pasa por un estrés grave y esa experiencia se convierte después en síntomas de ansiedad, síntomas neurovegetativos. Síntomas neurovegetativos son, por ejemplo, síntomas de tipo somático, ¿no? Como palpitaciones, sensación de falta de aire. Y si pasa ¿no? eso estando en la casa, por ejemplo, estando eso en la casa que uno comienza a sentir que le falta el aire, que está un poco nervioso, ansioso, ¿qué debemos hacer? Ir inmediatamente a un servicio de emergencia, llamar de Claro. repente al 113. Sí, eso es lo que hace generalmente cuando la gente siente lo que tú estás mencionando, en trastorno de pánico, por ejemplo, siente eso, ¿no? Claro. Generalmente se recomienda lo siguiente, ¿no? Hay dos tipos de entrenamiento que tienen que recibir, yo pienso que no solamente pacientes, sino toda la gente, para poder vencer estos traumas, para poder superar. Uno es el entrenamiento en relajación muscular progresiva.
es una técnica sencilla que consiste pues en concentrarse en digamos, tener la mente en blanco, en control de la respiración, entre la inspiración y la expiración, cada una con sus características, y ese control lo va a llevar pues a una relajación muscular. Así es. Hay gente que está calificada para preparar pues digamos a los demás, ¿no? En estas técnicas. Y la otra técnica es la tecnología cognitivo-conductual, ¿no? En la cual pues se enseña a la gente en pensar con sentido común, mejor dicho, con sentido lógico, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene un dolor en el pecho y dice, tengo un infarto. Entonces la manera de interpretar es, el dolor en el pecho es un infarto. Y se le pregunta, ¿pero por qué crees que es un infarto? Porque me duele aquí en el pecho. Ok, pero tú tienes el pecho. Entonces se le pregunta, ahí emplea uno lo que se llama la mayéutica, que es otra técnica, ¿no? A ver, ¿cuántas estructuras tienes tú en el pecho? Bueno, en el pecho tengo el corazón, los pulmones, ¿no? Pero también tienes otros, y se da la psicoeducación. Tienes tendones, tienes nervios, tienes costillas. Eso es importante para irlo conversando y justamente educándonos y hablando también con los familiares de cómo nos vamos sintiendo. Exacto. Doctor Olivares, estamos con el tiempo. En caso alguna persona quiera contactarse con el centro, ¿a dónde tendría que llamar? ¿Dónde tendría que acudir? Sobre todo quienes no tienen recursos, ¿no? Exacto. Es importante la línea 113 que tú mencionaste, la opción 5, que te va a comunicar directamente con un especialista en salud mental. Son profesionales altamente capacitados. La línea 5 del ¿Horarios? 113. ¿En qué horarios? Las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, 7 días a la semana. Si quieren algún tipo de servicio gratuito en salud mental, llamen al 113, la opción 5, y les va a atender una persona especializada en salud mental para orientarles, ayudarles de manera totalmente gratuita. Y si no es suficiente, 113, opción 5. Opción 5. Y si no es suficiente, tiene la opción de los centros de salud comunitario, que actualmente hay en todo el Perú, hay un centro de salud mental comunitario. Así es. Así como La Victoria. Así es. Y los centros actualmente hay como 160 centros distribuidos en todo el Perú. Así es que tenemos que ver cuál es el que está más cerca de nuestro distrito y acudir. Exacto. Muchísimas gracias, señor doctor Alfredo Olivares. Un abrazo a la distancia y a seguir cuidándonos y a hablar de salud mental, que es lo mejor que podemos hacer. Vamos a una pausa y regresamos en Espacio Vital. Vamos a oír los titulares.